Pero está en línea, esperando a esta hora de la noche, el editor del medio Interferencia, don Andrés Almeida. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, Andrés, gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche aquí en Tiempos Violentos. Ustedes han publicado un reportaje que muestra cómo hackeo al ejército revela complejo despliegue de armas y tropas en las fronteras norte y Tierra del Fuego. Todo esto, entiendo, a partir de el hackeo que sufrió el gobierno, hackeo además al cual ustedes tuvieron acceso informativo. ¿Qué nos puedes profundizar, qué nos puedes contar, Andrés, respecto de este informe que entrega hoy día Interferencia? Bueno, yo lo primero que creo que hay que decir con respecto a este tema es que estamos ante una situación bastante grave, incluso yo diría gravísima, ¿no? Hemos consultado ex autoridades del mundo de la defensa, expertos, y realmente pareciera que es un hackeo importante que revela información muy sensible. Fíjate que nosotros accedimos solamente al 30% que los hackers liberaron para uso público. ¿Ya? Y hay un 70% que se vendió, nadie sabe a quién fue el comprador. Es decir, hay un 70% de información de cientos de miles de archivos que nadie conoce bien, solamente probablemente el ejército, qué tipo de información está en manos de quién. Entonces estamos ante una situación bastante crítica. Nosotros hicimos un esfuerzo de revisar esa documentación a través de búsqueda por palabras clave y nos fuimos dando cuenta de que hay documentos realmente sensibles. O sea, lo que estamos mostrando nosotros es solamente la punta del iceberg, ¿no? En el cual se muestra, por ejemplo, en el caso de la revisión que nosotros hicimos, de los primeros temas que estamos sacando, ¿Ya? Cómo cualquier persona puede acceder a los datos de despliegue logístico del ejército, tanto en tierra del fuego, a propósito de ejercicios que se hacen con cierta habitualidad para simular situaciones de enfrentamiento, pero que de todas maneras esos ejercicios te van mostrando cuántas tropas se despliegan, en qué lugares, con cuántos recursos. O sea, es una información que es absolutamente clave, y aún más grave, porque con Argentina en realidad esos son ejercicios por ahora súper hipotéticos, pero mucho más grave me parece a mí, que se revela todo el despliegue logístico del ejército en la zona norte, ¿no? Claro. Tenemos documentos de 2020 que muestran cómo se está moviendo el ejército y todo el dispositivo logístico, lo cual no es por Perú y Bolivia, sino porque eso ¿Andrés? se transforma de alguna manera en un manual para evadir el ejército de la frontera, claro, con la crisis migratoria. Me gustaría recordarle a la gente que nos está viendo a esta hora de la noche que esto ocurre a partir de lo que sucedió el día viernes 26 de mayo de este año, cuando el ejército sufrió este ataque de un ransomware. Lo conversamos aquí en el programa con expertos en informática, y cuando la reacción institucional fue decirle a sus funcionarios: nadie prende el computador, computadores apagados. Estuvo 3 días la institución con los computadores apagados. Y se decía que el principal daño estaba en la intranet del ejército. Y sin embargo, lo que usted nos cuenta, Andrés, es que ustedes han tenido acceso al 30% de 360.000 documentos, entre los cuales se conoce los movimientos estratégicos del ejército en la frontera norte y la frontera sur de nuestro país. Eso es gravísimo. Es una falla, una filtración de información sensible que un país no debiese permitirse. ¿Qué más? Y además nos dice un dato importante: el 70% de esto no es que esté perdido, el 70% fue vendido. No se sabe a quién. Bien. Yo espero que haya sido el ejército el que lo compró, porque muchas veces actúan así estas organizaciones criminales, secuestran la información y tú pagas, en el fondo pagas por tu propia información. Yo espero que sea el ejército el que haya comprado eso, pero si no, en realidad estamos a merced del cibercrimen, del crimen organizado, y probablemente también, esto lo decía uno de los expertos que nosotros entrevistamos en el reportaje, esto es un festín para las potencias extranjeras que también pueden ver varios niveles más del libro de defensa, ¿no? Que tú, en un momento del libro de defensa, tú sabes cuánto tiene cada país, cuántos tanques, cuántos helicópteros, cuántas tropas, pero lo que nunca se conoce es la logística, cómo las dispones, cuántas tropas tú caminas hacia allá. Entonces es un nivel de información absolutamente que desarma una década, decía nuestro experto, ¿no? Una década de información, de construcción de un sistema de seguridad, por lo menos en el norte del país, y que quedas a merced no de ejércitos de países vecinos. Eso está lejos todavía
de suceder. Pero lo que sí está muy cerca es el tráfico. Y el tráfico de personas, el tráfico de armas, narcotráfico. Y eso, de alguna manera, tú puedes suponer con cierta seguridad que va a caer en manos de delincuentes del crimen organizado que van a mejorar su manera de enfrentar todo el esquema de seguridad que el ejército está desplegando en el norte. Claro. Entonces es realmente muy grave. Ustedes estaban, mientras nos comentabas, Andrés, estábamos revisando algunas de las capturas de pantalla del reportaje que ustedes pueden ver en interferencia.cl y se ven diagramas con información. Mira eso, los archivos completamente detallados por carpeta de personal, luego de documentos de años anteriores. Hay información respecto de el plan enlace, ¿cierto? Planillas, planillas con aprobación, ¿no? O sea, hay aranceles, hay información muy sensible. Luego, descripciones de lo que hace el ejército o de los planes del ejército. Esto es secreto, diagrama de situación fronteriza de la VIDE. Perú, Chile y Bolivia, con los kilómetros de extensión entre cada una de esas fronteras, los despliegues de nuestro país ahí. Otra información que es secreta, Ejército de Chile, sexta división, con quienes realizan esto, quienes ordenan eso, cuándo se actualiza. Es un estudio de seguridad militar del cuartel general de la VIDE. Hay muchísima información sensible. Luego, detalle de estacionamientos. Patio de los Naranjos. Esto es el plan de aparcamiento de la escuela militar, no es propiamente tal el Palacio de la Moneda, sino que algo que ocurrió en la escuela militar el año 2022, número de contacto, encuadramiento, tipo de vehículo, marca, modelo, patente, el grado de quién se estaciona ahí, el nombre, el apellido. O sea, de verdad es una radiografía muy profunda de los documentos sensibles de nuestro ejército en tiempos en que vivimos conflicto, además, con nuestros países vecinos a partir de múltiples cosas, entre ellas el fenómeno migratorio, Andrés. Sí, es como tú dices, es gravísimo. Hay información, por ejemplo, de familiares, de personas de la sexta división en el norte del país. O sea, nosotros, tengo que decirlo, ¿no? Nosotros hemos censurado el contenido, nosotros no hemos publicado nada que pueda ser, digamos, usado por delincuentes y en ese sentido resguardamos la seguridad del país, pero de todas maneras no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos respecto a este tema, porque así como nosotros, que somos periodistas, llegamos a esta información, cualquier otra persona puede llegar a hacerlo, ¿no? Es complejo porque tienes que meter en la dark web, pero no es imposible. Entonces, realmente es una señal de alerta que a mi juicio debiese despertar una serie de dispositivos tanto en el Ejército como en el Ministerio de Defensa, y sí, me parece también que las autoridades civiles debieran dar explicaciones. Nosotros hemos contactado a Defensa, ha sido bastante hermético, hemos contactado al Ejército, ha sido bastante hermético. Yo me imagino que para ellos debe ser difícil manejar esta situación, pero llega un punto en que la opinión pública tiene que saber que está en riesgo la seguridad nacional. Yo creo que esto suena un poquito como a juegos de guerra que hacen los militares y que nunca se enfrentan, pero la verdad es que no, porque si tú empiezas a mirar eso, bueno, a nivel de la zona norte, donde está el despliegue de fronteras, tú te das cuenta que está expuesto el personal con nombre, apellidos, teléfonos celulares, grupos sanguíneos de personas que están, digamos, ahí. Tú tienes que, seguramente, nos decía un experto, ¿no?, rotar todo ese personal, porque las posibilidades de que sean sujetos de extorsión, atentados, incluso asesinatos es muy grande. Entonces hay una pérdida de activos con experiencia en el terreno muy grande, porque seguramente van a tener que rotar ese personal. Es gravísimo lo que está pasando. Y quiero insistir en algo. Sí. Esto es algo que nosotros buscamos en una primera tanda, ¿no? Pero si tú sigues hurgando, vas a seguir encontrando más cosas. Nosotros vamos a seguir publicando algunos otros hallazgos, ¿no? Vamos a entrar en temas del estallido social, hay cosas que tienen que ver con el Gualmapu, o sea, hay una serie de aspectos que nosotros en unas búsquedas sencillas, por palabras clave, hemos dado con cosas muy grandes. Entonces, esto es la punta del iceberg de un problema mayúsculo. Andrés, estoy aquí con Mauricio Daza, que también te quiere saludar. Hola Andrés, buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos, felicitaciones. Nosotros hablamos del rol del periodismo independiente con Timeline en Antofagasta, que reveló, ¿no?, esta trama de Democracia Viva. Ahora ustedes hacen esta revelación que la verdad que es impactante, porque por lo que ustedes mismos publicaron, hay información pormenorizada sobre los cuarteles generales de la institución y sus planos, además de armamento, vehículos y soldados disponibles en las distintas unidades del Ejército de Chile. Además, como tú bien señalabas,
están los datos privados de militares, con nombres, direcciones particulares, números de celular, los de sus padres o cónyuges, grupos sanguíneos, inclusive perfiles psicológicos, y los despliegues y relevo de militares, compras públicas, etcétera, ¿no? Oye, perfiles psicológicos. Entonces, la verdad es que, bueno, ustedes han hecho una gran labor, pero seamos francos, si ustedes tienen esa información, es evidente que los organismos de inteligencia de los ejércitos de nuestros países vecinos también pudieron acceder a la misma. Entonces, la pregunta es, bueno, tú dijiste que consultaron al ejército. ¿El ejército no les dijo absolutamente nada acerca de esto? Y lo segundo, ¿de qué manera ustedes chequearon de que esta información fuera verdadera, digamos? O sea, que realmente corresponda a antecedentes que hayan sido hackeados desde las bases informáticas del ejército. Una de las preguntas que le hicimos al ejército fue sobre la verosimilitud, la veracidad de los documentos, frente a lo cual el ejército declinó de responder. Si hubiesen sido falsos, tenemos entendido que lo hubiesen dicho. Nosotros les dimos el número, la descripción del documento, de cada uno de los documentos que ocupamos, por lo menos en este primer reportaje. Lo otro es que es muy difícil que se haga, digamos, alguna falsificación en torno a cientos de miles de documentos que son todos, al menos verosímiles. Nosotros hicimos algunas pesquisas, por ejemplo, de los nombres de quienes escribían los documentos para ver si correspondían a las divisiones. Y sí, o sea, cada militar que firmaba alguno de los documentos que nosotros encontramos correspondía a la división, pertenecía al ejército. Entonces, hicimos también esa comprobación que no es exhaustiva, pero por lo menos nos dio una señal. Y lo otro es que también es muy difícil o sea, nosotros hicimos personal nuestro sacó la información de Ricida, ¿no? de los hackers. Entonces, sabemos que esos documentos provienen de una base de datos, que es muy difícil que estos hackers, además de hackear el ejército, inventen, digamos, documentación. Claro, uno siempre podría decir que podría haber algún tipo de información o documentos que sean falsos en este tipo de filtraciones. Tú filtras, qué sé yo, 99% de documentos verdaderos y 1% falsos. Eso puede ser. Pero nosotros hicimos el esfuerzo de preguntarle al ejército por cada uno de los documentos que ocupamos para el reportaje, para el primer reportaje. Entonces, frente al silencio del ejército, nosotros suponemos con bastante seguridad que eso es así. Otro elemento también de comprobación fue expertos, ¿no? Nosotros mostramos los documentos de algunos expertos y ellos no tenían ninguna razón para pensar que no se trataban de documentos oficiales del ejército. Andrés, la verdad es que la situación es bien increíble, increíblemente sensible. Yo te quiero agradecer el contacto con el programa, felicitar como siempre al periodismo independiente de Interferencia, invitar a la gente que apoye también el periodismo independiente a través de aportes financieros, ¿cierto? Que cada uno puede hacer a través de la página de ustedes. Sí, muchas gracias por mencionar eso, ¿no? Que hacemos periodismo independiente, tenemos un sistema de suscripción y bueno, podemos hacer eso ya que tenemos a miles de lectores que entregan mensualmente una cuota de 3.000 pesos, que no es mucho, para que nosotros hagamos este periodismo y bueno, y además reciben una serie de granjerías, acceso full a los contenidos, newsletters, sorteos, etcétera. Así que te agradezco mucho la mención porque realmente es importante para nosotros esto, para poder seguir haciendo esta labor. Exactamente. Un abrazo grande, Andrés Almeida, editor de Interferencia. Estaremos muy atentos a las próximas entregas informativas respecto de esta temática. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo para ustedes también.